La primera reunión y encima cara a cara. Últimamente se venía manejando mucho por la virtualidad, algo que nos facilitó la pandemia. Evidentemente, lo que está sucediendo ahora en el Congreso los pone muy nerviosos, lo suficiente como para tener que reunirse y, según lo que trascendió en una nota del diario La Nación o del portal La Nación en este caso, es que decidieron de momento, o por lo menos lo que hacen trascender, ¿sí?, públicamente, pese a las internas que tienen dentro del tribunal, mantener la unidad. Así es, mantener la unidad y también tratar causas que sean sensibles al gobierno. Se sabe que estas notas llevan de alguna manera la voz de los jueces de la Corte y allí en La Nación advierten, ¿sí?, que tienen que tratar el tema de fondo en lo que hace con participación, pero también la otra presentación que hizo Horacio Rodríguez Larreta para que aquello que falló la Corte ya en la cautelar tenga que ser ejecutado inmediatamente, es decir, exigirle al Gobierno Nacional que una transferencia taca taca en efectivo para pagar esa diferencia y no con bonos, exactamente. Pero también está el tema del Consejo de la Magistratura. Digo, hay una serie de fallos de alto impacto político con los cuales la Corte podría meterse en la discusión política de este año. Y acá están avisando que no van a tener ningún empacho en hacerlo. Sí, totalmente. Además estamos recién a 9 de febrero, o sea, es el 9º día y contando los fines de semana. O sea, hay menos días hábiles después de la feria judicial, ¿no? Está Por lo empezando tanto, el año. recién arranca el año y ya empezás a tener actividad que básicamente de momento se traduce en amenazas. Si ustedes siguen avanzando con esto, van a ver que nosotros acá vamos a estar unidos. Hacíamos un poco el chiste fuera del aire, nadie le pregunta a la unidad si quieren estar con alguno de los grupos, porque todos los grupos quieren unidad en el último tiempo, pero vamos a estar unidos, que no nos vamos a traicionar entre nosotros. Ninguno de nosotros va a vender al otro por su propio beneficio. Eso lo veremos cuando arranque el desarrollo de la conformación de pruebas en el proceso de juicio político en el Congreso, pero además lo que te dicen es: guarda que tengo un montón de cosas acá. Entonces, se arranca con amenazas. Eventualmente, probablemente lo veamos ya en hechos, ¿no? Porque hemos notado y hemos visto que para elegir momentos son bastante buenos. Sí, lo vamos a ver pronto porque hoy también los senadores del Frente de Todos, que están elegidos justamente por la Cámara Alta para ser miembros del Consejo de la Magistratura, le pidieron a la Corte Suprema que apure la jura, porque recuerden que la Corte Suprema aplicó un criterio en la Cámara de Diputados y otro criterio opuesto ante un problema igual en el Senado. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que la Cámara de Diputados beneficiaba a la oposición y que en el Senado beneficiaba al oficialismo. Dos varas distintas por parte de la Corte Suprema en un caso escandaloso que también va a tener que resolver en las próximas semanas y dudo que lo haga siguiendo la ley, de acorde a la ley. Sí, y acorde a su propio fallo en la Cámara de Diputados, pero eso también lo que implica es que el Consejo de la Magistratura hoy no tenga su conformación total. Está paralizado desde que Rosati se puso a sí mismo en un golpe institucional al frente de ese cuerpo que es el que tiene que, por un lado, promover nuevos jueces y por el otro lado castigar a aquellos que tienen un mal comportamiento, como por ejemplo subirse un avión pagado por una empresa, irse una semanita de joda, llevarse el bolsito con el nombre de la empresa de souvenirs. Disimular es para otra época. No, si sos juez no se usa ni disimular ni pagar ganancias. Exactamente, pero bueno, a esto hay que prestarle muchísima atención porque yo me acuerdo en algún momento alguien de la oposición me había dicho: guarda que la Corte también está operando y están mucho más organizados que nosotros, ¿no? Así que va a haber que seguir muy de cerca cuáles son los movimientos que hace el máximo Tribunal de Justicia, porque claramente se ve amenazado y sabe que tiene poder. Sabe que tiene poder y va a intentar ejercerlo durante todo este tiempo, que veremos cuánto dura el proceso en sí mismo en el debate en comisión y después cuánto tarda también en llegar al recinto. Por lo tanto, la guerra puede ser o breve, con resultados inmediatos o casi inmediatos, o bastante extensa, ¿no? Sí, yo dudo que sea breve. Dudamos que sea breve. Pero bueno, pasamos a lo que sucedió hoy en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, vinculado íntimamente a esto que estamos conversando, porque finalmente se votó la admisibilidad del pedido de juicio político en un expediente bastante particular, porque el que tiene el Frente de Todos no impulsa solo la denuncia promovida por el presidente de la Nación y los gobernadores, sino que incorpora los 14 expedientes de pedido de juicio político contra los distintos jueces de la Corte Suprema. Algunos expedientes van contra uno, contra dos, contra todos, pero los incorpora
absolutamente a todos esos expedientes. Por lo tanto, lo que se admitió hoy es que los 14 expedientes se traten. Así es, jornada histórica por lo que significa el tratamiento, el comienzo de una investigación contra los 4 miembros de la Corte Suprema, algo que pasó pocas veces en la historia y que además abre la puerta a un periodo en el cual se van a ver pruebas, se van a recoger testimonios y seguramente esto enriquezca mucho el debate porque se va a saber mucho más acerca de lo que estamos hablando. Piensen que, por ejemplo, en lo que hace al tema de la relación entre la Corte Suprema y Juntos por el Cambio, a partir de los chats que se conocieron entre el ministro de Seguridad en uso de licencia, Marcelo de Alessandro, de la Ciudad de Buenos Aires, y la mano derecha del presidente de la Corte, Rosati, material que hoy los diputados del Frente de Todos ratificaron que van a utilizar en el juicio porque existen antecedentes internacionales y porque, sobre todo, se trata de un juicio político y no de un juicio penal, con lo cual no son las mismas restricciones las que corren. Pero digo, si con ese poquito se pudo ver a través de una endija un tremendo mecanismo de corrupción institucional que realmente pone en jaque a la democracia. Si empiezan a salir más cosas a la luz, nadie sabe dónde puede terminar esto. Y creo que ni siquiera los propios jueces de la Corte saben dónde puede terminar esto. Hoy me decían que hasta el momento, estas últimas 3 semanas, se movieron dentro de lo predecible, porque la primera reunión fue de conformación y presentación de los expedientes, la segunda ratificación, eran todas cosas administrativas que iban a suceder, y lo que pasó hoy es que el Frente de Todos tiene la mayoría, la hizo ejercer, por supuesto, la hizo valer, y logró avanzar con la admisibilidad. Ahora sí entramos a una etapa más impredecible. No porque no tenga la mayoría del Frente de Todos para efectivamente llevar o a todos los jueces o a 1, 2, 3, veremos cuántos, a ser acusados en el Pleno de la Cámara, sino también porque cuando empiecen a aparecer los expositores y las pruebas, no sabemos con qué nos vamos a encontrar y tampoco sabemos cuál va a ser el tono que se va a manejar. Porque si bien hasta ahora obviamente vas a tener chicanas y vas a tener algunos discursos calientes, no es lo mismo tener discursos calientes entre diputados que algún diputado agreda o quiera chicanear a uno de los invitados. Hoy me decían, por ejemplo, el Frente de Todos invita a Zaffaroni, es muy chicaneable, me decían desde la oposición. Bueno, ese es el tono que vamos a manejar y ese es el tono que ya nos ubica en un escenario completamente diferente al que veníamos manejando hasta ahora. Sí, me preocupa que la oposición hable de esto en términos de chicanas cuando se trata de una cuestión de tanta gravedad institucional, pero bueno, se ve que argumentos no tienen. Sí, y veremos también cuál es la posición que adoptan. No tiene, a mí hay algo que me sorprende, si bien esto es histórico y por supuesto no hay muchas experiencias como para tener claro cuáles son los movimientos a realizar. No tienen bastante clara la estrategia de ellos para nada. De hecho, seguramente se reúnan la semana que viene a ver qué es lo que hacen con la coalición cívica y si participan activamente o no de la conformación de las pruebas, si deciden citar a alguien o no, porque también ese es un tema, ¿sí? Que todavía no tienen definido. Originalmente pensaban no hacerlo, probablemente puedan cambiar de opinión, lo veremos con el correr de los días, pero evidentemente esta situación descolocó a más de uno. Sí, el que te diga que esto ya está definido, el que te diga que esto no tiene sentido, el que te diga que esto es solamente circo, que es una farsa, te está engañando, porque la verdad es que se abre una puerta y nadie sabe a dónde lleva, ¿sí? Se están dando pasos que no son reversibles, se están dando pasos que probablemente marquen lo que pase este año electoral, en paralelo con la campaña, en paralelo con la economía. Este es un tema que van a decirte no le importa a nadie, pero sobre todo, ¿sabes a quién le importa? ¿A quién? A ellos. ¿Y sí? Ellos están preocupados. Si quieren, veamos un poco un resumen qué fue lo que se debatió hoy, por si recién están volviendo a casa y no tienen mucha idea. Se presentaron finalmente 4 informes de pedido de juicio político. Así es, 4 dictámenes. Exactamente, el Frente de Todos, que incorporaba todos los expedientes, como decíamos hace un rato, la coalición cívica solo contra Ricardo Lorenzetti, Juntos por el Cambio, que incorporó la firma de la coalición cívica con la salvedad de que la coalición cívica iba a continuar con su pedido de juicio político contra Lorenzetti. Lo que hicieron fue rechazar absolutamente todos los expedientes y Consenso Federal del Topo Rodríguez, el único que está ahí sueltito, que no es ni del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio, también rechazó todos los expedientes, decidió no sumarse a ninguno de los dos bandos, sino tener su propio dictamen, pero que
que se parece horrores al de Juntos por el Cambio. Qué De hecho, casualidad. votó en contra, ¿no? Terminó 16-15 la votación del dictamen que vamos a ver a continuación. Es un proyecto, una resolución claramente administrativa, donde en sus páginas el Frente de Todos lo que hace es contar un poco cuáles son los expedientes que se trabajan, cómo fue el procedimiento. De hecho, el informe donde están las pruebas está es otro papel, ¿no? Así es una formalidad de esto que lo que hace es abrir la nueva etapa. Es la formalidad en el sentido de que es un acto administrativo. Sí. La comisión, a partir de la firma por la mayoría de sus miembros de este dictamen, puede empezar a pedir pruebas, puede empezar a pedir testimonios, puede empezar a trabajar en la investigación propiamente dicha. Y mira, sobre esto tenemos algunos destacados de ese dictamen que está al final. Bueno, lo que dice es, los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían causales habilitadas por la Constitución de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que, de ser probados, resultarían en gravísimas violaciones institucionales. El tenor de las denuncias, de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado federal y un régimen republicano y democrático. Y ahora vamos a ver la otra parte, que es lo que se viene a partir de ahora, ¿sí? En el articulado, qué es lo que se empieza a habilitar. Primero, obvio, una cuestión administrativa, declarar admisible y abrir el sumario de investigación en los 14 expedientes, ¿sí? Son cada una de las denuncias que se presentaron la semana pasada. Exactamente, pero esto sigue porque después se empiezan a informar otras cuestiones, ¿no? Ábrase la instancia, provéase la prueba ofrecida en las denuncias presentadas, sin perjuicio de otras que resulten útiles. Se le delega a la presidencia de la comisión la facultad de disponer medidas para el mejor ordenamiento del contenido y las que considere necesarias para el sumario de investigación. La presidencia de la comisión va a poder solicitar a la presidencia de la Cámara la intervención de servicios jurídicos, técnicos y administrativos para colaborar con el cometido, y también ya se encomienda que la presidenta de la comisión, mediante la secretaría, ¿sí?, informe a los denunciados que se abre el sumario. O sea, a los 4 jueces de la Corte les va a llegar al despacho el telegrama de usted está siendo sometido a un proceso de juicio político. ¡Qué momento! Momento interesante. Y antes de pasar al último tape, quiero hacer una mención que también sucedió hoy en la Comisión de Pedido de Juicio Político, y es una denuncia que hizo la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica, que denuncia puntualmente a Ricardo Lorenzetti, reiteremos ese espacio. Dijo que están hartos del apriete de Lorenzetti, de los juicios civiles que les hacen desde el equipo de Lorenzetti a los legisladores de la coalición cívica para condicionar su palabra y su accionar. Un diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailade, pidió que la comisión denuncie a Ricardo Lorenzetti. Oliveto dijo que ella lo iba a denunciar a Ricardo Lorenzetti y después le mostró algo en su celular a sus compañeros de Interbloque. Vaya uno a saber qué fue lo que les mostró Paula Oliveto, pero probablemente haya sido algún tipo de mensaje intimidatorio o alguna iniciativa, movida judicial en contra de los legisladores de la coalición cívica que, gravísimo, en medio de un proceso de juicio político, están denunciando aprietes de parte de un juez de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Para tenerlo en cuenta. Y tenemos para cerrar a Mario Negri, que fue uno de los expositores, presidente del bloque de la UCR en Diputados, que dijo lo siguiente. La resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. Indispensablemente necesito hacer un repaso del contexto en que llegamos a este escenario que, después de muchos años y por primera vez después de los últimos 3, se abre en forma automática, rápida y veloz la Comisión de Juicio Político. Bueno, ahí la oposición de la oposición, que era algo cantado. Veremos y con el correr de los días tendremos más información sobre cómo va a avanzar esto, que todavía sigue en la nebulosa. Lo que no está en la nebulosa, Nico, es el calendario electoral que este fin de semana pone primera. Sí, ya este domingo
argentinos van a ir a las urnas por primera vez en el 2023, primera vez en muchas, porque arranca a partir de ahora una seguidilla de elecciones provinciales entre PASO y generales que nos van a ir llevando hasta que en octubre finalmente lleguemos a las elecciones generales, las presidenciales. Acá tenemos algunas cosas para ir comentándoles a todos ustedes por si andan medio perdidos, volvieron de vacaciones recién. ¿Cuándo se vota? El cierre de alianzas, importantísimo, ver qué partidos políticos cierran con quiénes para armar los frentes, 14 de junio. Sí, y unos días más tarde, el 22, cierran las listas, los candidatos. Así es. Las PASO el 13 de agosto, casi como fue en 2019, que fue el 11. Así es. Pero bueno, por una cuestión de rotación y todo eso, no puede caer la misma fecha. Obviamente, la general es el 22 de octubre y el balotaje, casi seguro, ¿no? Dentro de 30 días posteriores a la general. ¿Te puedo poner un asterisco ¿Puedes ahí? poner? Hay una idea que todavía es muy germinal, pero que tiene la ventaja de partir de un acuerdo entre algunas figuras del oficialismo y de la oposición, algo raro hoy en día, Ajá, ¿cómo es eso? de achicar la distancia entre las PASO y las generales para evitar que vuelva a suceder lo que pasó en 2019, que en esos 2 larguísimos meses el país quedó a la deriva y la economía quedó a la deriva. Como la oposición piensa que va a ganar, tiene el incentivo para recibir en nada, sin ese periodo de incerteza, y desde el oficialismo también hay algunos que coquetean con la idea. Es difícil que a esta altura del partido se cambie algo así, pero está esa idea. Quiero comentarlo, quiero dejarlo acá sentado, porque yo calculo que en unos días lo vas a leer en todos los días. Además, esa propuesta también y ese desbalance, desequilibrio que se armó en 2019 tuvo mucho que ver con el sueño que tuvo Macri, ¿no? Después de las PASO. O la falta del mismo. Ahora falta del mismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que se vota, qué es lo que se elige este año, que vamos a tener muchas elecciones. Esto en principio a nivel nacional, presidente o presidenta y vice, 21 gobernaciones, jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, 130 diputados, 24 senadores. La mitad de la Cámara Baja, 1/3 de la Cámara Alta. Exactamente, la Cámara Baja renueva mitades cada 2 años, la Cámara Alta renueva tercios porque los mandatos son de 6 años, los diputados tienen 4. Veamos elecciones desdobladas, ¿sí? Porque tenemos un año de muchas elecciones desdobladas y esto ya nos arranca con este domingo, como decías, con La Pampa. Así es, la mayoría de las provincias decidieron alejarse de la elección nacional, habida cuenta de que va a ser una elección muy compleja y muchas veces los gobernadores prefieren refugiarse en sus propios distritos y separar la elección provincial de la nacional. Quien se adelantó antes que nadie justamente es el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, y por eso este fin de semana ya van a ir a los pampeanos a las PASO. Sí, y acá hay algunas consideraciones, vamos a contarlas. En total son 6 fuerzas políticas las que van a participar de las elecciones en La Pampa, pero en las elecciones generales, que van a ser el 14 de mayo. Lo que se define este domingo son las PASO. Y en las PASO, ¿sabes quién es la única fuerza que va a utilizar esa herramienta? ¿Quién? Juntos por el Cambio. Mira vos. Y en realidad no son PASO lo que vamos a tener en la provincia de La Pampa, son unas elecciones internas en las cuales solo pueden participar los afiliados a la alianza que en ese momento está disputando la interna y los independientes. O sea que no pueden participar los afiliados a otros partidos. Exactamente. Los peronistas, los comunistas. Hay un poco de miedo ahí de la oposición de que el peronismo mueva el aparato y que tenga algunas personas que no estén afiliadas, pero que sean peronistas y que efectivamente vayan a votar. Y Son bueno, los riesgos que se corren, pero la posibilidad de atraer independientes le da al PRO la chance, que tiene menos estructura que el radicalismo, obviamente, de poder disputarle. Ahora bien, ¿cuál es la trampita de todo esto? Los ¿Cuál independientes no están obligados a votar, No, los claro. afiliados sí. Ahí Por va. lo tanto, tenés que ir a convencer. ¿Quiénes son los candidatos de Juntos por el Cambio en La Pampa para este domingo? Lo tenés a Martín Maquieira, por un lado, del PRO, que tuvo el apoyo de todo el partido, la verdad, ahí no hubo divisiones. Y después lo tenés del lado del radicalismo a Martín Berongaray. Los dos son diputados del interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación. Y el caso de Berongaray es bastante particular porque no estaba en los planes de absolutamente nadie. Ah, mirá. ¿Y de dónde salió? Daniel Cronenberger iba a ser el candidato que siempre se postula en La Pampa para intentar ganar. Y en el cierre de listas, por lo que dicen, recibió un llamado a las 8 de la noche y se bajó. Epa, ¿y quién Y lo aparece- llamó?
Y apareció Misterio. Y apareció Berongaray, que era un hombre que estaba ahí, algunos lo sondeaban, pero la verdad vos le preguntabas a todo el mundo y no lo tenían en el radar. De hecho, el PRO pensaba que iba a perder de cabeza con el radicalismo. Hay que ver con Berongaray ahí porque se suma la interna radical a la elección y le puede jugar una pasada en contra. Recién estuvieron Gerardo Morales y Martín Lustó bancándolo ahí en La Pampa. Pero, bueno, digamos, era un candidato tapado. Los dos van a esperar el resultado en Santa Rosa y va a ser la primera gran elección. De ahí va a salir el competidor directo de Sergio Silioto, que va a ir por la reelección de la provincia de La Pampa, el mejor posicionado probablemente, o por lo que dicen, tiene chance de reelegir. Así es, después de este domingo van a poder tomarse un respiro porque viene un mes y medio sin elecciones en el resto de febrero y durante todo marzo Bien. no va a haber elecciones, pero una vez que rearranque el calendario electoral en abril, agárrate porque se viene casi, te diría, sin descanso, casi todos los fines de semana va a haber algo para ver el resultado electoral. 16 de abril, Río Negro y Neuquén, dos provincias además muy cercanas entre sí y que tienen la característica que va a buscar renovar el poder una fuerza local, el MPN en Neuquén, que gobierna desde hace medio siglo la provincia, y en el caso de Río Negro una experiencia más cercana, la de Juntos Somos Río Negro de Beretilnec, del senador actualmente y exgobernador Beretilnec, en ambos casos en alianzas que incluyen también picotean en tanto el oficialismo en el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Sí, de hecho, en las dos provincias, Juntos por el Cambio se partió. En el Río Negro se fue el radicalismo, en Neuquén se fue el PRO y en Río Negro, bueno, Beretilnec, además de sumar a un sector del radicalismo, también sumó a un sector del peronismo, ¿no? Armando ahí un combo bastante grande. Pero sigue el calendario electoral, vamos con la próxima, 7 de mayo, Misiones, Jujuy y La Rioja. Bueno, va a estar movido para laburar ese domingo, van a tener ahí elecciones, en principio uno en Jujuy espera que veremos cuál es el sucesor de Gerardo Morales, todavía que no se va a presentar. Todavía no está definido. En Misiones ya empieza a haber algunos acuerdos. Y va a ganar el rovirismo como siempre. Sí, así que nada, ya vayan anotando si andan por ahí, pero sigue el calendario electoral. Por el 7 de mayo a la semana siguiente. Es el super domingo, se le dice, el super domingo electoral porque se pone ya más picante con las generales en La Pampa, sí, ya no las paso, y además van a las urnas San Juan, Salta y Tucumán. Provincias con más peso electoral en el padrón nacional. Tucumán siempre, además, una batalla importante y donde se cruzan denuncias. Cada 4 años Tucumán siempre es el centro de alguna polémica. Me acuerdo cuando Juntos por el Cambio denunció que se habían quemado urnas y los habían quemado ellos. Otra vez que denunciaron un fraude y cuando recontaron los votos habían sacado menos de los que habían sacado en el recuento inicial. Bueno, ese sábado sí que va a estar sumamente intensa la cobertura periodística. Pero sigue el calendario electoral para este año, 11 de junio, San Luis y Mendoza, que tiene paso, va a ir justamente a las internas, veremos cómo, ¿no? Veremos cómo, ahí está el borde todavía del quiebre. Todavía está el borde del quiebre Juntos por el Cambio, así que veremos cómo, si tienen paso dentro de la alianza o alguno se va por afuera. Sigue el calendario electoral para este año, 17 de septiembre, Chaco, con el Coqui Capitaniech, que irá a revalidar, suponemos, sí, la gobernación, excepto que sorprenda con alguna otra decisión. ¿Quién te dice? Todavía falta bastante para el 17 de septiembre. ¿Qué sigue a ver en este calendario electoral? El 24 del mismo mes. Entre Ríos y Mendoza, que vota las generales. Entre Ríos, bastante complicada para el peronismo, ¿eh? Así es. Recordemos que ya estamos en septiembre, en el medio ya pasamos por las PASO nacionales presidenciales. Sí, Entre Ríos bastante difícil para el peronismo. La figura fuerte de que cambiemos ahí es Rogelio Frigerio. Y bueno, lo de Mendoza, reiteramos, una incógnita. Pero hay más elecciones en este año. Así es. Santa Fe, fecha a confirmar. Bien, sí, lo que se supone de Santa Fe es que van a estar entre las nacionales, digamos. Cuando se hagan las PASO en Santa Fe, después viene la PASO nacional, se hace la general en Santa Fe, la general nacional, lo cual nacionaliza bastante también esa elección. Bien, Tierra del Fuego, 90 a 150 días antes de las nacionales, con lo cual será también en algún momento por el invierno, calculamos.
Formosa, que no oficializó fecha, y Córdoba, que no confirmó si desdobla o no, pero todo el mundo descuenta que sí, que va a desdoblar. Sí, hay que ver porque también ahí mucho depende de los deseos de Schiaretti, ¿no? A nivel nacional. Pero Así nos queda algo más, ¿sí? En este calendario electoral bastante movido. ¿Quiénes mantienen el calendario nacional? Y votan en paralelo con toca. las elecciones generales. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chubut, Catamarca, y Santa Cruz quedan afuera con su calendario provincial de este año electoral. Las provincias de Santiago del Estero y Corrientes, que por haber pasado por intervenciones federales, quedaron con el calendario electoral desfasado con respecto al resto del país. Y mencionar solamente que esos distritos que hablábamos recién, está la presión ahí para que la ciudad de Buenos Aires desdoble, hay quienes también quieren que la provincia de Buenos Aires desdoble para poder discutir temas más locales. De momento no pareciera suceder eso, pero bueno, ¿quién te dice que en algún futuro, en alguna elección futura, sea un nuevo tema? Pero bueno, ya tiene todo el calendario, ¿eh? Perfecto, Esperemos que hayan para anotado. anotarlo y podés ir haciendo el PRODE, Exactamente. todo lo que quieras. Y si no, saben que en el canal de YouTube del Destape se sube por completo este programa, así que lo pueden repasar cuantas veces quieran. Pero ahora llega nuestro momento favorito del día. El burrito. El burrito sencillo, va solito al corral. Vamos a ver cuáles son las nominadas para la burrada del día. Arrancamos con la burrada. Hoy tenemos burrada ¿Sí? para repartir, ¿eh? A mí me dijeron, miralas antes, Carla, miralas antes, no las mire antes, porque yo necesito sorprenderme al aire. Hay que divertirse al aire. Escúchame, esta tiene que ver con Gran Hermano. Yo no entiendo nada de Gran No Hermano. veo No Gran sé Hermano. nada, no sé quién es el alfa, no sé nada. No sé, ¿nos estaremos perdiendo de algo? No sé, pero espero que se explique sola A la ver. burrada. Ay, qué nervios. Tenemos tweet. Radio Mitre. Se filtró que Romina de Gran Hermano participó en una fiesta en Olivos en plena cuarentena. Se filtró eso, que la participante de Gran Hermano habría participado en una fiesta en Olivos en 2020 durante la pandemia. Se refiere a Dice Romina Uri, la exdiputada. este tweet. Eh, ¿Que estaba en Gran Hermano? Está en Gran Hermano, era diputada y tengo entendido que esa supuesta fiesta en realidad fue una reunión del presidente Alberto Fernández con diputados, de la cual salió hasta un tuit, salió todo. Pero para. ¿Era falso lo de Radio Mitre? Parece que No sí. te lo puedo creer. Parece Bueno, que sí. en Twitter se desmiente la operación política, dice la comenzó LAM. Sin embargo, la que señalan en las fotos es la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Vanessa Silei, y no Romina. Se hicieron una ensalada. Básicamente trataron de Pero además meter no se una parecen fake ni un news y se poquito. hicieron una ensalada. Sí, no se parecen ni un poquito. No, ni un poco. Felicitaciones, Radio Mitre, te has ganado un lugar en las nominaciones para la burrada del día, pero tenemos muchas más para compartir con ustedes Qué del suerte. otro lado. A ver. Así que si les parece, vamos con la próxima. Le dije al chat, ¿me haces un poema sobre Cristina Kirchner? No, tenés la idea fija. Cristina, líder fuerte y valiente, su voz se escucha en el continente. Pará. No le aclaraste si le estaba pidiendo del C5N o de la Nación Más. Con determinación lucha por justicia, por una Argentina más igualitaria. Ponele. Su amor por su pueblo es incansable, su liderazgo es inquebrantable. A pesar de las críticas y el miedo, ella siempre se mantiene al frente. Con su carisma y su oratoria inspira a la gente a luchar. Cuando uno lee el poema que la inteligencia artificial esta hace sobre Cristina Kirchner, digo, es muy artificial y poco inteligente. ¿No? Puede fallar también. Puede fallar. Puede fallar. la verdad, la verdad. Sí. No, es un faro de la No, esperanza, una mujer que nos hace soñar. Déjate de joder. Se hizo cuca la inteligencia artificial. Es una hotelera, no le voy a poner así. Es una hotelera Apareció la condenada. grieta con la inteligencia, sí. Es una hotelera condenada. Lo siento, como modelo de lenguaje entrenado, me esfuerzo por ser imparcial y neutral. Un engaño K. Vos sabés que es un engaño K eso. Tenés la idea fija. Es muy artificial y poco inteligente. Se hizo cuca. Vos sabés que es un engaño K eso. La inteligencia artificial es un engaño acá. El nivel de obsesión, chicos. ¿Alguien le avisa
¿no? A Bill Gates, a Elon Musk, a Sí, les Jeff les Bezos. están cooptando absolutamente todo, pero el nivel de obsesión da ya para manejarlo en terapia eso. La verdad que sí. la verdad que Sí, sí. o sea, estás al tope, ¿no? ¿Y qué haces? Te pones a ver que Google me escriba algo, un poema sobre Cristina. Bueno, cada cual. Cada cual hace lo que quiere, pero bueno, sigamos con las nominadas para la burrada del día, porque hay muchas más, ustedes ya saben. Y sigue la inteligencia Es artificial. importante destacar que la independencia del Poder Judicial es... Este texto, Presidenta, no fue escrito por mí, ni tampoco por nadie que integre mi equipo, ni por ningún diputado de mi bloque, ni es un texto que haya sido escrito por juristas o politólogos que tenemos en abundancia en la Argentina. Este es un texto que fue escrito recién por un chat de inteligencia artificial, GPT-3, que tiene un modelo de lenguaje de 175 millones de parámetros para construirse y que contestó la pregunta de por qué los populismos en el mundo tienden a controlar los poderes judiciales de sus estados. Esto es el futuro, Presidenta. Y nos depara una inmensa cantidad de incertidumbres de qué vendrá. Pero pareciera ser, Presidenta, que el futuro a ustedes les tiene picado el boleto. Bueno, Rodrigo de Loredo hoy en la Comisión de Juicio Político leyendo un texto que no escribió él ni nadie de su equipo, lo cual no se puede hacer porque de hecho la idea es que justamente los diputados no lean para que las palabras que enuncien sean palabras propias y no armadas por otros, ¿no? Pero además, el chat GPT-3, que es este que utilizó, que es algo que, si ustedes entran a las redes hoy en día está muy de moda, cualquiera de nosotros puede acceder a él y establecer un diálogo con este, mañana con tengo este la bot columna, de sí, inteligencia ya fue. artificial. A ver, es muy útil para un montón de cosas, pero no para reemplazar a un asesor de un diputado. Por No. lo menos no todavía. No, obvio. Y además, esta persona en particular, Rodrigo de Loredo, quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Las decisiones las va a tomar en conversación con esta inteligencia artificial? No creo. Espero que no. No sé qué es peor o que a esta altura. Hay que ver qué pone el chat si uno le pregunta cómo hacerse el Fernet, por ejemplo, ¿no? Ah, guarda, 70-30. Bueno, tenemos una más, ¿eh? En este caso, otro diputado de la oposición, Fernando Iglesias. Ah. Vos la semana pasada le enviaste un mensaje diciéndole HDP a una compañera de tu espacio político. ¿Cómo van a hacer cuando tengan que gobernar y tengan que tomar estas decisiones? ¿Se van a terminar matando? No, no nos vamos a terminar matando nada. Lo que yo le mandé a Sí. Arieto fue un mensaje privado. Sí, le insultaste. Fue un mensaje privado muy justificado entre nosotros dos. Punto. Muy justificado. Me encantó. Me encantó. Es una cosa, es muy justificado. A ver, pongamos en contexto. Esto es porque Florencia Arieto, que estaba dentro del equipo de Patricia Bullrich, donde está Fernando Iglesias, de golpe el año pasado se pasa el santilismo y en la semana pasada, que lo pasamos acá en la fórmula, la cuestionó por los operativos de desalojo que dejaron muertos en la Patagonia Argentina. Después sucedió algo que hizo que le pidiera disculpas públicas. Mil disculpas le a pidió y dijo que Patricia. estábamos en una guerra. Sí, y que el enemigo está en otro lado. El kirchnerismo dijo que era el enemigo. Ah, bien, me había olvidado de ese detalle. Y Fernando Iglesias, en medio de todo eso, pues estaba muy caliente el bullrichismo, la verdad, le mandó un mensaje diciéndole que es una hija de pip. Y Arieto lo que hace es publicar el chat privado en Twitter, lo cual también te da argumentos para decir que todas las filtraciones de los otros chats son claramente de Cambiemos, porque evidentemente les gusta Y publicar comunicaciones privadas. Y bueno, acá Fernando Iglesias diciendo que estaba muy justificado. Muy justificado. Perdón, me tenté. No, porque no- es que no hay forma. ¿Qué más se puede decir a todo esto? Pueden votar, ¿no? ¿Cuál es la Voten. burrada del día? Exactamente, se meten a nuestro canal de YouTube en el Destape Radio y votan la burrada del día con la que cerraremos este programa. Y en instantes nada más tenemos mucha info con Julia Estrada. Por supuesto, mucha info económica con Julia. Y tenemos una entrevista muy interesante con Daniel Eltano Catalano, secretario general de ATE Capital. Así que quédense que hay más La Fórmula hasta las 10 de la noche. ...14 para las 9 de la noche... ...seguimos acá en el Destape Sin Fin... ...haciendo la fórmula... ...y es la hora de la primera entrevista de esta noche... ...ahora la fórmula la tiene Daniel Eltano Catalano.
Empezó en el SENAF, Secretaría de la Niñez como voluntario, y luego fue involucrándose en la militancia sindical y en la lucha popular. Es secretario general de ATE Capital, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la CTA en la ciudad de Buenos Aires. Tano, muchas gracias por la visita. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo van? Muy bien. Muy bien. Recién fuera de aire te decía qué quilombo todo y vos me decías ¿cuál de todos? Porque la verdad es que está el tema, obviamente, de la organización del peronismo en un año electoral, está el tema de la proscripción de Cristina, que está atado a eso, y está también el tema de la lucha cotidiana de todos los trabajadores, que es lo que vos también haces día a día. Pero vayamos en orden, empecemos de atrás para adelante, hablemos primero de esto, ¿no? Del poder adquisitivo de los trabajadores, de paritarias que se están cerrando, de un proceso de inflación a la baja que no termina de consolidarse y que pone un signo de pregunta sobre la capacidad de que en estos meses se recupere un poco del poder adquisitivo que se perdió en los últimos años. Arranquemos con un ojalá, ¿no? Hay una situación en donde necesitamos que funcione. La paritaria del Estado Nacional cerró en un 97%, se firmó ahora. El tema es que los salarios nuestros son muy bajos. Entonces, una paritaria del 97%, vos decís, se te disparó tu sueldo y yo tengo 30 años de antigüedad, 157.000 pesos de salario. Entonces, categoría C profesional. Es como muy difícil cuando vos tenés que sentarte frente a tus compañeros y tu compañero y decir, la paritaria fue buenísima. Claro. Sacamos un 97%. Organizar tu vida en ese escenario, sos jefe de hogar, te obliga a tener un montón de otras estrategias para poder llegar a fin de mes. Tomá cualquier estado, el nacional, el provincial, el municipal, no importa. Los salarios de los empleados y las empleadas públicas, depende de donde vos trabajes, son realmente malos. Entonces, cuando a vos te dicen, che, le empataste la inflación y el gobierno celebra, bueno, para nosotros eso también es un problema, porque lo que vos consumís con tu salario, si vos lo tomás como parámetro de cómo fue la inflación y lo que consumís son alimentos, los alimentos subieron más que un 97%, entonces siempre estamos en una situación de desventaja. No soy economista, pero mi economía está dañada como la de mis compañeras y compañeros. Entonces, la paritaria es algo que hay que resolver, hay que pensarlo, la carrera administrativa no sirve, hay que hacer una nueva carrera administrativa para los estados, están fuera de órbita, no son eficientes, no se puede pensar el Estado de la misma manera de los últimos 30 años, hay que poder pensar un esquema que sea realmente útil. Un trabajador, una trabajadora que trabaja con la población en situación de vulnerabilidad social gana 20 veces menos que alguien que cobra un impuesto en la FIP. Entonces, decir, bueno, cobrar un impuesto en este país es mucho más importante para la sociedad que generar herramientas de transformación en un niño, una niña, en un adolescente, en un adulto mayor. No puede. Entonces, hay como un desvalor, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuánto vale que vos estés en territorio laburando todos los días? Expuesto al COVID, expuesto a todo, ¿no? A las situaciones de situación. Bueno, eso es lo que hay que discutir. ¿Qué Estado queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo es una herramienta de transformación? Y de ahí la paritaria te va a salir de otra manera. Claro. Pero bueno, nadie quiere hoy discutir un nuevo Estado, no les importa, están pensando en otra cosa. Sí. Y esa realidad que describís puntualmente en los trabajadores del Estado también se repite en los informales y en una parte importante de los trabajadores formales en el sector privado. Sentir que no llegas a fin de mes. No, sentir no. Es el no llegar a fin de mes. Y ver como siempre estás corriendo atrás desde hace muchos años ya de la inflación con el poder adquisitivo. Y aprovecho esto para linkearlo ya al tema políticos, al tema de la proscripción de Cristina y quizás a lo que fue una falta de reacción a esa proscripción que quizás se esperaba de militantes que durante 10 años o 12 años cantaron qué quilombo se va a armar. ¿Y vos creés que hay un vínculo entre cierta apatía que hay en la sociedad y esta situación de la economía doméstica? Todo puede estar vinculado. Yo creo que después de la pandemia hay que pensar de nuevo la política y la vinculación. Y también hay que pensar qué le ofrecemos desde la política a la comunidad. Yo hoy miraba, no sé si luego lo vieron, hay un Twitter de Milei disfrazado de superhéroe. Que está en las redes sociales. El tipo aparece, no sé en qué ciudad, y aparece todo disfrazado de superhéroe, con antifaz, con un arma, y cierra los gritos diciendo,
Soy el superhéroe que va a derrotar a patadas en el culo a los keynesianos, a los zurdos. Viva la libertad. Ese tipo es un actor político que tiene un nivel de aceptación que por lo menos las encuestas lo van marcando así en un montón de lugares. ¿No nos interpela eso? ¿No nos interpela un tipo que no presenta proyecto en la Cámara de Diputados, que no va, que no debate, que no discute, que solamente genera una instancia de vincularse a través de los medios de comunicación de una manera muy violenta y agresiva, y a la política no nos interpela? Y nosotros no tenemos que revisar, no hay para revisar qué pasó con Cristina, qué pasó en nuestro vínculo militante con la jefa. Mira, nosotros el día que Cristina sufre el atentado, fuimos a la casa, pero por todos lados te decían no hay que ir. No había como, por todos lados te decían, che, no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, como que todo el tiempo la orden que no da nadie y que dan todos es no hay que estar, no hay que movilizar, no, como que es mucho. Entonces, ¿por qué frenamos a la militancia? Y la militancia, ¿por qué se frena? ¿Por qué es obediente frente a ese poder que circula, que no sabes quién es, y te haces cargo de eso? Nosotros nos criticaron mucho por el paro que hicimos de estatales cuando le llevaron la condena, y fuimos también muy cuestionados porque nos movilizamos al Congreso y la verdad no nos importó. Porque nosotros entendíamos que estábamos donde teníamos que estar y estábamos haciendo lo que sentíamos que teníamos que hacer, porque éramos un colectivo de trabajadores y trabajadoras que no podíamos bancar una situación de tanta injusticia política y quedarnos en casa angustiándonos. La angustia en casa no sirve, no transforma. Entonces, yo prefiero que me cuestionen por hacer, ¿no? A que después te digan, che, ustedes tienen que agarrar el bastón de mariscal y tienen que hacer. Bueno, nosotros estamos haciendo. Hay toda una parte de compañeros y compañeras que vamos a seguir haciendo, aunque nos equivoquemos, pero preferimos errar haciendo que arrepentirnos por no haber hecho absolutamente nada. ¿Y encontrás alguna respuesta a esa pregunta que te hacías recién de por qué se frena la militancia y por qué la militancia o un sector de la militancia obedece y se frena? Yo entiendo que hay como ciertos temores a desbordes. Y lo cierto es que lo que no tenemos son los desbordes a los que estamos sometidos todo el tiempo. Que 4 jueces determinen una proscripción y avalen una proscripción, 4 jueces que avalen que se fuguen los capitales, 4 jueces que avalen que Milagros siga presa, 4 jueces que son nombrados a Dios y garanticen un golpe de Estado blando, ¿no te genera a vos una situación de rebeldía? ¿No te enoja? Yo no soy... pero Eve en su último discurso decía, che, vamos a la corte, poblada, ganemos la calle. Y lo cierto es que lo dice de un lugar de legitimidad por quien es Eve, por el lugar que ocupa en la historia de nuestro pueblo, pero sin temor a equivocarse de que el pueblo se tiene que movilizar, que no significa violencia, significa movilizarse, ganar la calle, poder debatir, discutir. Yo celebro que hoy estén los diputados y diputadas llevando adelante un juicio a la Corte, que nos da la posibilidad de poder conocer a los jueces, que nos da la posibilidad de entender qué están haciendo, que hay más de 60 causas que están siendo investigadas por el Poder Legislativo sobre una Corte Suprema que interviene el poder político. Bueno, me parece como que todo esto está, que la militancia no sabe cómo participar en todo esto y que hay una responsabilidad muy grande. Si es por temor, por precaución, por lo que sea, a mí me parece que termina pinchando y desmovilizando. Pero mucho, ¿eh? Creo que hay una militancia que está enojada. Hay una militancia que quiere salir a la calle y que quiere que Cristina no esté proscripta y que quiere que Cristina sea la líder del espacio político en la etapa que viene, en el marco de disputar las elecciones como presidenta. Claro, ahí se abre creo que otra discusión, porque por lo menos la gran mayoría no duda en que Cristina efectivamente es la líder del espacio y que va a jugar un rol como tal en este 2023. La gran pregunta es qué pasa si efectivamente, como ella ya lo dijo, no está en las boletas. Hay un sector que todavía considera que Cristina puede llegar a ser candidata, eventualmente si la historia así lo demanda, pero también no se ve un gran movimiento de candidatos dentro del Frente de Todos y apariciones rimbombantes que digan yo quiero ser. ¿Cómo ves, digamos, un escenario donde Cristina no juegue? Digamos, hay que imaginarlo también ese escenario, aunque no guste. Lo que pasa es que no hay nombres circulando. O sea, que Cristina no juegue sería una situación de derrota ideológica.
la única persona que hoy genera un contrapunto al poder hegemónico de la derecha es ella. Entonces, que uno pueda empezar a delinear un candidato, una candidata, una fórmula sin Cristina, para mí es un error político. Yo estaría dispuesto a discutir el proyecto político, no la candidatura. Para mí es Cristina. Y todo nuestro espacio político debería estar haciendo de todo en todas las provincias para que ella tenga garantizado su derecho a poder presentarse a las elecciones y que no sea proscripta. Yo, o sea, la verdad que me puedo equivocar. Inclusive tuve debates con compañeros que decía, bueno, ¿de verdad nos bancamos que sea Cristina o nada? Porque yo me la recontrabanco que sea Cristina o nada. ¿La política se va a bancar que sea Cristina o nada? El nada es el voto en blanco. El nada será la construcción de lo colectivo, que es Cristina o nada. Y entonces vos te la vas a bancar como militante histórico político del kirchnerismo, de Cristina. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Vos te bancás eso? Bueno, digo, yo le pregunto a la militancia, ¿se la van a bancar? Yo me la recontrabanco, porque es Cristina o la nada. ¿Y en ese sondeo qué encontraste? Digo, pues vos te la bancás, ¿el No, resto? te dicen, bueno, la experiencia que hay acá del voto en blanco no funcionó, fue un desastre, sí, está todo bien. Si vamos siempre al marco de los procesos históricos, de viejos errores, sí, pero hay una situación que es clara, que vos tenés una lucha hoy en el mundo de las ideas, de la ideología, que es dónde vos vas a jugar y sobre qué escenario te vas a jugar, qué país querés y quién representa ese proyecto político que vos querés. Ella ya delegó en esta etapa en una persona. Estamos como estamos. Bueno, hay un entendimiento que el país se resuelve, o por lo menos la situación crítica del país se puede resolver, si ella tiene la posibilidad de hacerlo. Que además te lo dice. Yo ya lo hice, lo sé hacer, y voy a estar donde el pueblo lo indique. Bueno, dale, ¿no? O sea, tenemos ahí un par de cosas con las que podemos trabajar. La fecha es 24 de marzo para esa gran movilización popular, la definición, en todo caso, de hacia dónde se va a apuntar. El 24 de marzo siempre es nuestra fecha. Creo que es una fecha que supera todo. Es una fecha que íbamos a estar masivamente y que es el kirchnerismo, el peronismo, los organismos de derechos humanos, las madres, hijos, abuelas, todo. Es un escenario de resistencia que por suerte va creciendo año tras año. Creo que es una fecha muy importante porque además Cristina hizo eje en esa fecha. Pero las fechas no me preocupan tanto, porque ya tuvimos otras fechas y no pudimos estar. Entonces, lo importante es ver cómo podemos entretejer una estrategia que nos permita garantizar que sea ella. Yo, lo cierto es que cuando hablas con los compañeros y las compañeras, no encuentran tampoco en eso. Te dicen, bueno, por descarte, diría, yo ya no quiero pensar en el descarte, no quiero el menos malo o el más parecido a ellos, para ver si tenemos un voto más de centro-derecha. Yo quiero Cristina. Bueno, ahora se viene la mesa política, ¿no? Están funcionando varias mesas políticas. Uno se imagina, o por lo que se conoce hasta ahora, que el sindicalismo va a estar representado. ¿Qué te parece que se llevaría ahí? No sé si te invitarán a la mesa o no, si te llega la invitación. Es que no sé cómo se arma eso tampoco, ¿viste? O sea, ¿quién invita a esa mesa? ¿Cómo se invita? ¿Qué es que se van a discutir? Pero por eso te digo, vamos a discutir un proyecto de país. Yo quiero discutir reforma agraria. ¿Me van a invitar a discutir reforma agraria? Yo quiero saber qué vamos a hacer con los pools de siembra. ¿Hay lugar para discutir esto? Yo quiero que la reforma judicial sea el eje central de la etapa que viene. Yo quiero que la industrialización sea un objetivo claro del proyecto económico que se lleve adelante en nuestro país. ¿Se discute? ¿De dónde se discute? Porque si después el sindicalismo va a tener la CGT tanto, la CTA tanto, y eso ya no, eso es otra cosa, esa es la mesa de la rosca, no me interesa. Siempre hubo sindicalistas en los parlamentos. A veces más, a veces menos, más combativos, menos combativos. De hecho, acordémonos a Alicia Castro, con la bandera yanqui en el 2001 diciéndole ustedes laburan para estos changos. O sea, y han generado hechos históricos que están en el corazón de nuestro pueblo. El sindicalismo siempre tuvo un rol protagónico, sobre todo cuando tuvimos este tipo de figuras y de referencias. Pero eso es como la síntesis. ¿Están discutiendo una lista o están discutiendo un proyecto de país? ¿Con qué le van a pagar al Fondo Monetario? ¿La va a pagar nosotros o la va a pagar quién?
¿Se puede pagar al Fondo Monetario? ¿Alguien nos puede decir cómo hacemos para pagar al Fondo Monetario lo que le debemos y lo que se vence este año? ¿Cómo nos constituimos en un actor social, político, que tengamos perspectiva de crecimiento con esta deuda? ¿Y si no sucede nada de todo esto que querés? Es un problema. Vamos a seguir militando y vamos a seguir participando y vamos a seguir... yo soy de la generación que se fortaleció en la crisis del 2001. O sea que a nosotros no es que nos asusta mucho todo lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no tenés ganas de pasar esa situación. Si vos después de eso tuviste a Néstor y Cristina, ¿por qué otra vez? ¿Qué sé yo? Que los chinos nos presten plata, que Brasil nos preste plata, paguémosle al fondo y veamos, no sé, viste, que alguien piense alguna. Yo te lo digo como de manera muy tonta, por ahí, si este pibe es un paquete, no entiende nada de economía. Es posible que esté diciendo una barbaridad, pero lo cierto es que tenemos que ver cómo salís adelante con esto. ¿De qué manera te organizás? ¿Cómo está pensada la economía? Bueno, y eso es lo que no te están pudiendo explicar, ¿eh? Julia Estrada te va a hacer una pregunta, Tano. Sí, Julia. ¿Cómo andás, Tano? Me haces acordar, escuchándote, a una entrevista que le hicieron a Máximo en el cohete de la Luna por Horacio Berbisky, en donde en un fragmento que circuló mucho y por el cual incluso Máximo fue criticado, él decía, ¿qué pasaría si en este país, y cita a Manes, a Larreta, creo que a Guado de Pedro y algún otro dirigente más, todos estos dirigentes se pusieran en contra del Fondo Monetario Internacional, se pararan frente al fondo y le dijeran, no podemos pagar? A mí esa frase me gustó, a mí en lo personal, después lo trataron casi como de loco radicalizado, y te escucho en una tónica similar. Primera pregunta, y segunda, ¿crees que podemos conseguir aliados, citando ahí a Larreta, a Manes y algún otro, en esta pelea, o estamos muy solos? Yo quisiera primero saber si podemos conseguir aliados dentro de nuestro propio espacio político para estas grandes definiciones. O sea, el problema es si tenemos hoy, nuestro ministro de Economía está dispuesto a jugar ese rol, que es lo que a veces a mí por lo menos me preocupa. Bueno, yo quiero ir a fondo con esto. Y no lo veo en esa situación de decir, estoy recontra preocupado para ver cómo resuelvo la cuestión interna y después veo cómo avanzar. Yo creo que el arte de la política es el arte de la política. Hay que ver hasta dónde a ellos les da como para poder jugar en esta etapa. Lo que sí, yo lo quiero decir, digo, como experiencia militante, cuando vos hablás en la barriada, cuando vos hablas con tu compañero y tu compañera, decís, che, si la solución es expropiemos los campos a las grandes pulas de siembra y que el Estado se quede con esta guita y la repartimos entre todos y resolvemos una parte importante del país, ¿están dispuestos a acompañar esto? Te dicen que sí, el tema es que nadie se lo propone. Estoy diciendo una barbaridad, no estoy diciendo una barbaridad. ¿No? Pensando que ya hubo líderes en Latinoamérica que dijeron expropiese, y fueron transformando la realidad de su pueblo. Ahora, ¿qué pasa si vos agarrás y decís, che, el Estado tiene que garantizar todo esto para resolver esto? Un gran acuerdo político. A los dueños de los pueblos de siembra no les va a faltar nada, van a seguir siendo multimillonarios, se la garantizamos. Pero nosotros vamos a tener todas estas divisas para poder repartir y para poder generar que al pueblo le vaya bien. ¿Qué puede pasar? ¿Que la gente viva bien? ¿Que la gente tenga agua potable? ¿Que la gente se duche 2 veces por día? Entonces, ¿qué es una catástrofe? O sea, ¿no? Como cuestión es decir, bueno, pero hay que cambiar el paradigma económico, hay que discutir seriamente cómo vos querés relacionarte con el mundo y hasta dónde el mundo a vos te va a permitir hacer esas cosas, ¿no? Los costos que tienen los países que lo instrumentan son bastante duros, pero bueno, miremos países hermanos que tienen otro formato de organización económica. ¿Cuánto fue la inflación en Bolivia? Bueno, del 2%. ¿Y cómo hicieron? Entonces, los chabones tienen un quilombo enorme, que es la derecha. Pero el pueblo vive bien. Si nosotros ya lo tenemos el quilombo con la derecha. Ya te matan, manejan la droga, manejan los jueces. Si ya lo tenés ese quilombo, ¿qué nos pueden ofrecer de cosas malas que no las tengamos hoy con ellos? Lula te diría, te pueden voltear. Sí, claro. Y te volvés a levantar. García Linera te dice que los procesos históricos es te caes, te levantás, te caes, te levantás y así sucesivamente. El tema es si está dispuesto. Acá igual te están volteando todos los días. Acá le gatillaron a Cristina en la cabeza.
Acá ya nos hicieron el golpe de Estado. Acá tenemos la Corte Suprema diciendo que la provincia de Buenos Aires se va a vivir peor porque la guita de la coparticipación se la tiene que garantizar a Horacio Rodríguez Larreta, la ciudad más rica de la ciudad de la Argentina. El presupuesto similar a San Pablo, con 2,5 millones, 3 millones de habitantes. ¿Y qué pasa? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacerse cargo del quilombo? ¿Y cómo lo resolvés? Si las recetas que se pueden instrumentar son las únicas que se pueden instrumentar, son las que ya se conocen, bueno, vamos a repetir los errores de manera histórica. ¿Y quién se puede hacer cargo del quilombo? Cristina. Cristina. Podría hacerlo Alberto, pero nos tiene que llamar y decir, quiero hacer el quilombo y quiero bancarlo. Porque cuando él dijo que iba a expropiar Vicentín, o lo iba a intervenir, era el momento donde podíamos empezar a delinear otro escenario distinto de trabajo. Porque entonces vos identificabas el problema, identificabas el enemigo, tenías una estrategia de ataque, garantizabas soberanía alimentaria. Mirá todas las cosas que podíamos hacer si eso funcionaba. A las 48 horas, bueno, no era tan así, lo vemos, ¿no? Pero el tipo estaba ahí. Bueno, dale, llamanos. Este llamado de ahora de la mesa política no te parece que vaya en ese sentido, entonces. Pues es un llamado. Yo creo que se están tratando de poner de acuerdo para ver qué pasa con la proscripción de Cristina, hasta dónde es una dificultad para ellos y ver de qué manera tienen un acuerdo de coalición como para salir a pelear la etapa que viene. Y te llevo también para la provincia de Buenos Aires, que está un poco ligado con el tema de lo nacional. ¿Cómo lo ves a Axel, no? Porque todavía uno mira encuestas y hay quienes lo miden como posible candidato presidencial por cómo él logra conservar los votos de Cristina. De momento hay un fuerte operativo clamor para que se quede en la provincia de Buenos Aires, que claramente es un distrito clave. Mira, Axel no tiene techo. No tiene techo. Y si no estuviera la proscripción de Cristina y estuviéramos en otro escenario, tendría que ocupar el lugar que la historia le indique. Y yo creo que es un tipo que está laburando muy bien, que tuvo la capacidad de fortalecer su gestión, que pudo articular con los intendentes, que generó mucha inclusión laboral. Me parece que es revolucionario lo que está haciendo en materia de educación. La derecha ahora sale a pegarle, sí. Pero no tiene ni idea de lo que es la cuestión pedagógica. Para ellos es todo lineal. Los pibes en la escuela, se aprobaba o no aprobaba, te importa tres carajos. Es una cuestión de, ¿no? Quienes pagan la escuela privada indican cómo tienen que vivir los sectores populares y cómo tienen que ser educados. Bueno, la va a sostener y va a tener un proyecto también de transformación revolucionario. Para mí, Axel es uno de esos grandes cuadros que hay que cuidar, que hay que acompañar, que hay que proteger. ¿Vos lo ves en provincia con proyección nacional eventualmente, entonces? Yo por eso te digo, para mí Axel no tiene techo y si Cristina hoy no estuviera en una situación de proscripción y ella tomara una decisión política, Axel podría ocupar el lugar que quisiera ocupar. Creo que es una síntesis enorme. ¿Y Aguado cómo lo ves? Sí, me encanta Aguado. Lo que pasa es que te digo que el problema que yo tengo en mi espalda es la proscripción de Cristina. Ese es el tema. Bueno, no necesariamente igual como candidato no, ahora, es que me parece, sino pensando... Y es que me parece es uno de los ministros más intensos que tenemos, que se la recontrajugó. Y además es el núcleo cercano a Cristina. Sí, que si no hubiera intervenido, quizás nuestros compañeros aliados escondidos no salían. Me parece que es un tipo que se la juega, que no especula, que dice lo que tiene que decir, que trabaja muchísimo para poder garantizar los derechos. Digo, creo que son grandes cuadros políticos que hoy están irrumpiendo en la vida de nuestra sociedad, en las dificultades que también tiene un gobierno de coalición con lo que significa eso, ¿no? Un ministro de Economía parado arriba de la plata, con recortes y ajustes, tratando de ver de qué manera junta la plata para el fondo, con muchas dificultades en la distribución de los ingresos. Digo, en eso, ser ministro y destacarte ya es un montón. Es un montón. No es joda. Y creo que Guado se destaca y se destaca muy bien. Y en la ciudad, que es el terreno donde vos más te movés, un terreno muy difícil para el peronismo. Ahora se da la particularidad de que lo que es el oficialismo porteño, que es Cambiemos, tiene ahí algunas internas bastante duras. ¿No te parece que hay chances en algún momento de generar alguna candidatura potable? Y ojalá podamos. Me parece que también la Ciudad de Buenos Aires tiene el problema de estar atado a la nación. O sea, todo lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires es nacional. Entonces, cuando vos pensás el distrito como distrito, te queda toda la lógica de lo federal. Entonces es muy difícil hacer política local.
Y además es muy difícil cuando vos lo que tenés es todo un armado por parte de Cambiemos que no permite que vos puedas transitar. Vos vas a los barrios, está firmado la Popular, ¿no? Entonces, Sí, la Popular es una organización encabezada por María Migliore, la ministra de Desarrollo de la ciudad, y que está con Larreta como una especie de excusa para incursionar en los barrios populares. y está en todas las barriadas, no es que no está. Mirá. ¿No? Entonces vos tenés como ciertas situaciones y bueno, en algún momento se pensaba que el voto del peronismo, el voto acoteo del peronismo era de los sectores populares. Bueno, ya no es eso. Entonces tenés que ver de qué manera vos también te metes en las barriadas, de qué manera vos participás, de qué manera vos le das como un sentido. Yo creo que hay legisladores y legisladoras que vienen trabajando muy bien, que la verdad que se la juegan, que lo ves en la acción de todos los días. El tema me parece que hay mucha dispersión. Nuestro espacio político puede tener hasta 4 candidatos hoy y no sabes si va a haber paso, no hay paso, cómo es la síntesis. A mí en lo particular, lo digo siempre, me parece que Victoria Montenegro es un gran cuadro político que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que no tiene techo también, que es una bestia política, que labura un montón. ¿Viste? O sea, hay compañeras y compañeros que la verdad que pueden ocupar una centralidad en la política porteña, pero bueno, nuestro espacio no se junta. En algún momento eso tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quiénes están? ¿Está vos, está vos, está vos, está vos? No. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Se resuelven las pasos? ¿Lo resuelve alguien mágicamente con una lapicera? Y después el otro problema es que yo creo que hay que animarse a pensar en la conducción de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En cómo repartir 7, 8 cargos de legisladores y uno da banca de diputado. En un momento hay que decir, queremos ser gobierno. Y laburar para ser gobierno. Claro. No hay que trabajar más para ser la primera oposición. Claro. Hay que trabajar para ser gobierno. Vos decís que en la Ciudad de Buenos Aires el Frente de Todos es lo que es el radicalismo a nivel nacional, por hacer una Y nos comparación. cuesta un montón, la verdad que nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón porque todo lo que... Es muy difícil romper con la lógica de Cambiemos en la ciudad, pero es muy difícil. Es muy complicado, estás compitiendo de una manera muy desigual. La cantidad de recursos que se destinan solamente en publicidad, en pauta publicitaria. No hay barrio donde vos no camines que no esté lo amarillo Sí. circulando. La carita de Larreta por todos lados. En un momento te llenan de globos y golosinas. Hay como una cuestión de superestructura en todas las barriadas que no la podés... no es tan simple de voltearlo. ¿Y cómo es la relación de los laburantes con Larreta? Porque pienso, digo, en el rubro estatal vos tenés docentes, tenés empleados administrativos, tenés hay un montón de gremios que intervienen, ¿no? Pero profesionales de la salud, etcétera, que son esenciales y que siempre están en movilizaciones, siempre tienen problemas económicos, edilicios de insumos y demás, y esas cosas en general no se ven porque, bueno, nos concentramos en el cantero y las cuestiones que difunde. Pero ¿se puede tener diálogo en la ciudad de Buenos Aires en caso de que haya? ¿Es en buenos términos? No tenemos diálogo con... A ver, el diálogo es lo mismo que cuando estaban ellos a nivel nacional. Son discursivamente, tienen la apertura a poder dialogar y estructuralmente no hablas con nadie. Somos una ciudad rica con trabajadores pobres. Y que además Horacio Rodríguez Larreta tiene la posibilidad de manejar la justicia de la ciudad de Buenos Aires a dedo, pone y saca jueces de acuerdo a su criterio. Entonces, acá desapareció un policía de 34 años, ¿no? Se les perdió un cana. Sí. Ni los propios canas lo buscan. Esto es decir, che, hay como una cuestión que decís, ¿de verdad? ¿No? El Iron Mountain, está comprobado que fue un atentado, murieron nuestros bomberos, digo, che, ¿y qué? El tipo como que no tiene responsabilidades sobre ninguna situación que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Ayer perdió la vida una nena de 4 años, no la quiero tomar como ejemplo, digo, pero lo cierto es que el tipo sabe decir, somos la ciudad más segura de... ¿no? Y el tipo te lo repiten por todos lados. Que... Sí, no tiene ministro de seguridad tampoco, ¿no? ¿Para qué? El que tenía decía que te cargaba en un patrullero y te hacía percha. Sí, y cobraba sobres con y cobraba dólares. sobres. Y la Larreta te dice, este es mío. Bueno, de hecho, esta semana renovó la concesión de grúas y acarreos
a la misma empresa que aparece ahí en los chats, no salió nada en ningún lado. No, y el día que realmente la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires funcione y podamos ver las contrataciones y la manera que son esas contrataciones, quizás terminen todos estos en cana, quizás terminen todos presos. Lo cierto es que estos pagaron barbijo a 1.700 pesos en plena pandemia. Y no, su propia justicia dijo, no fue tanto. O sea, vamos, ¿no? Che, en serio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto de alguna manera interrumpa la vida de los ciudadanos y digan, che, este tipo realmente es un fraude? Tiene un ministro de seguridad que persigue a los senegaleses, los caga a palo, está todo el tiempo hostigando a las trabajadoras sexuales, está todo el tiempo haciendo percha a nuestros pibes en las escuelas secundarias, dándole de comer alimento que no es nutritivo ni proteico. No tiene costo político, ¿no? El tipo logra, a través de la guita, demonizar absolutamente todo. Los senegaleses son malos porque te ocupan la vereda, ¿no? Las trabajadoras sexuales hacen ruido, entonces también hay que ir en cana y se quedan con la guita del laburo. Los pibes que están en las escuelas son todos montoneritos que tenés que sacar. Y los tipos dan como una situación en donde demonizan absolutamente todo. Decís, bueno, che, para un poco. Claro. ¿Qué carajo estamos haciendo acá con esto? No hay forma de frenarlo. No, tiene todo cooptado. Es una locura. O sea, el nivel de feudalismo que tiene la red en la Ciudad de Buenos Aires hay que romperlo. Por suerte se va, no puede seguir estando este tipo, pero realmente es un demonio, no es una joda. Ni pensar que el tipo pueda tener proyección nacional y que quiera ser presidente de la nación. Paloma no es entonces. No. No, de hecho estos tipos hasta eliminaban las palomas. Chico, en serio, yo soy una persona grande, yo iba a la Plaza de Mayo, estaba lleno de palomas. Ahora hay muchos halcones dando vueltas. No sé si de halcones, pero palomas ya no hay. Pero vos antes eras un pibe, una piba y le tiraba. Había gente que laburaba de eso. Tenía ese dato. No, había gente que laburaba de eso. Te vendía el maíz, medita de pan, y vos estabas en la plaza y le dabas de comer a la paloma. Y esto te trajeron los halcones, te sacaron puesto de trabajo, te sacaron paloma, te sacaron todo. Si bueno, no es joda. La reta te saca las palomas. Tano, te agradecemos un montón por haber venido acá con nosotros. Como siempre, un placer. Muchas gracias. Ustedes quédense ahí del otro lado que hasta las 10 de la noche seguimos con la fórmula acá en el Destape. Minutitos para las 9:30 de la noche. ¿Te parece si nos metemos los números? Y sí, y qué mejor para eso que Juli Estrada, nuestra compañera. Juli. ¿Cómo están? Vengo con datos, obviamente, cuantitativos de precios. Cerró ya, obviamente, el mes de enero. Se publicó ayer el dato de inflación de Ciudad de Buenos Aires. Comentamos la semana pasada que inventaron un informe nuevo, que es el adelanto de inflación. Lo sacaron el 6, o sea, lo sacaron el lunes, y ya el 8 sacaron el informe entero. Uno se pregunta, ¿para qué 2 días antes? Bueno, yo creo que van construyendo la instalación de un dato y una marcada de agenda. Es que ahora, si lo pensás bien, también tenés 2 datos malos de inflación en la misma semana, porque tenés el adelanto y después el informe completo. Es el mismo dato, pero dado 2 veces. Sí, vos sabés que sí. Vos sabés que sí, me salió como Cristina. Bueno, tenemos ahí entonces el primer dato, 7,3% da enero para Cava. Y ahí me gustaría detenerme, ahora sí, en un análisis más cuantitativo, para que entendamos cómo se compone, analicemos lo que yo entiendo que sí tiene relevancia para el IPC-INDEC, que sale el próximo martes, es decir, ya tenemos pocos días para conocer el dato nacional, y qué cosas, a mi criterio, son quizás de Cava, pero de cualquier manera preocupantes. Vamos con la primera placa. Algunas cuestiones que a mí me sorprendió para bien. Harinas, cereales, lácteos, aceites y todos los productos de almacén, estuve mirando, son unos 190 productos, dio 4,3. Atención porque está bueno este dato. Digo, no dio una suba exagerada en un rubro que en su totalidad, por eso me detuve, analicé el Excel y los fui agrupando, en qué cosas están adentro de precios justos y qué cosas no están en precios justos. Todo esto está en precios justos, digo, se metieron productos que hacen a este rubro, harinas, cereales, lácteos, aceite, almacén. 4,3. ¿Qué cosa no está antes de seguir? Nada de verduras, nada de frutas, nada de carnes, y por carnes digo todo lo fresco, carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado. Frutas y verduras, fíjense esto,
18,6. Wow. Acá vamos a tener un serio problema, ya lo estoy adelantando, que es qué va a pasar con este rubro el martes que viene, porque cuando uno mira alimentos, uno mira todo. Esto, más lo que tenemos abajo, más bebidas, todo esto es alimentos y es un gran promedio. Entonces muchas veces uno dice, bueno, pero precio justo no funciona porque alimentos medio altos. Claro, lo que pasa es que precio justo no está con todos los alimentos. Precio justo está solamente con estos rubros que yo les estoy mencionando, que además solamente se venden en supermercados, porque tampoco precios justos está en almacenes o comercio de cercanía. O sea, frutas lo que y se ve, verduras altísimo. Lo que se ve ahí, lo de frutas y verduras me mata porque es de lo que más consumo, pero, o sea, de lo que se ve ahí es que Precios Justos efectivamente está funcionando y está dentro de los parámetros que se habían acordado, en torno al 4%, o un poquito más en este caso, pero lo que está por fuera de los acuerdos de precios se dispara sin control, por lo tanto, evidentemente haría falta ahí algún tipo de regulación en caso de ser posible. Sí, mañana de hecho hay una reunión en la Secretaría de Comercio por temas frescos. Efectivamente, carne es lo que van a abordar. Me meto acá, carne vacuna y huevos. 5,1 da. De nuevo, no da tan alto. Y miré solamente carne, acá me faltaría poner vacuna, porque pollo incluso da menos. 3,9. Bueno, acá el análisis no es que no subió, sino que el impacto del aumento del kilo vivo en un 30% en enero va a caer más sobre febrero. En realidad entonces es una mala noticia, que en este 7.3 la carne solamente pese 3.9. En realidad, claro, es una noticia que te dice, mirá que el impacto no lo viste completamente. Agarrate la próxima. Agarrate, Febrero, por eso, mañana la reunión tema carnes, como se hace en febrero, para que no haya una suba tan fuerte y se regule más. En realidad se está pensando sobre todo en una compensación al bolsillo, lo cual te puede dar un índice alto, pero haces que la gente no lo sufra tanto. Por ahí va la cuestión. Y por último, bebidas, 5,2. Bebidas en muchas consultoras es un producto que se compra mucho en almacenes. Y ahí también tenemos un problema porque, de nuevo, no están los almacenes, no están los comercios de cercanía en precios justos. Entonces lo que tenemos es un nivel de heterogeneidad enorme. Es un programa, obviamente, ambicioso. Para mí está siendo encarado con mucha más seriedad que en otras oportunidades. Digo, hay reuniones con empresarios, se les negocia los dólares para que cumplan. Pero estamos hablando de este segmento solamente. Eso es importante que entendamos. Y si este segmento con el 4.3, y repito, harina, cereales, lácteos, aceite y todos los productos de almacén, no está aumentando tanto, bueno, es una buena noticia. Lo que pasa es que no te alcanza para que el índice de inflación te dé bien y para que alimentos te dé bien. Vamos ahora a lo segundo que yo les quería mostrar, que son el resto de los rubros, ¿no? Dio 7,3% cava. Bueno, ¿cómo se compone? Por ejemplo, alimentos y bebidas dio 6,1. Ahí tenemos el ejemplo que yo les digo. 4,3 algunos productos de almacén que yo fui armando, que muy similares a la canasta de precios justos. Ahora, 6,1 te da alimentos. Entonces no lo estás controlando en su totalidad. Y bebidas, que está separado, te da 6,3. Ahora, ¿qué es lo que está explicando el 7,3? Tenés transporte, 11,1. Tenés lo que serían comunicaciones, que se llama en el IPC Cava, información y comunicación, está todo, está, no sé, streaming, obviamente cable, internet, telefonía fija, móvil. 12,1% dio, el rubro que más creció. También recreación y cultura, 10,3%, que son ponderadores además elevados adentro del IPC de Ciudad de Buenos Aires, es decir, pesa bastante. Sí, este rubro. Ahí Y hay último, algo, restaurantes y hoteles, 11,6, también muy fuerte. De eso hay algo que me llama la atención, porque el de transporte sí es un regulado, entra como regulado, o sea, vos ahí tenés el aval del Estado, del gobierno, para poder incrementar, el resto no. Pero sí me llama la atención el tema de cultura, porque también, no sé si estará vinculado o no, esta es una especulación mía, es un segmento que se está usando mucho para hacer campaña política en tema de la cultura. Digo, no vaya a ser que quieran financiar también algunas cosas por ahí y que algo de eso se explique por ese lado. Está bueno lo que planteas. Podemos abrir los rubros y lo analizamos la próxima semana a ver qué dio, porque adentro de cada rubro hay unos 20 o 30 productos o bienes o servicios que se miden y ahí está bueno ir a abrir y ver, bueno, qué fue lo que pasó en cada caso. En principio, el escenario es, para pasar en limpio, va a aumentar alimentos muy fuerte en enero, el reglamento de expectativas de mercado del Banco Central ya está dando 5 o 6, alimentos va a aumentar,
Sin embargo, a mí me gustaría ver el martes que viene qué cosa aumenta dentro de alimentos. Ya vemos un adelanto, la carne no subió tanto, algunos de almacén no subieron tanto, pero sí está subiendo un montón frutas y verduras. Y algunas otras cosas también subieron. Por ejemplo, el pescado subió un montón, el atún subió más de 10%. Y lo otro, ¿qué pasa con el impacto de servicios? Si Cava tiene, y esta siempre es un interrogante que está bueno tener en cuenta, alguna particularidad, porque ese también es un planteo metodológico que se suele hacer, en donde algunos rubros crecen mucho más, o si sencillamente está adelantando algo que también va a pasar en el IPC nacional. Nos vamos a sacar algunas dudas el próximo martes. Ay, qué Bien, nervios. esperemos que el número sea un poco más alentador que lo que dicen los pronósticos. Ha habido algunos meses donde hubo sorpresas positivas, ha habido algunos meses donde hubo sorpresas bastante negativas. Bueno, será de cuestión de esperar hasta el martes que sabremos finalmente el número definitivo. Sí, igual por lo que nos viene adelantando Juli y por lo que se viene comentando y también un poco lo dice Roberto a la mañana, los próximos meses no se plantean, por lo menos dentro del programa y del pronóstico que se había establecido en algún momento, de una reducción paulatina para llegar a un 3, digamos, a tener una inflación con un 3% adelante en el inicio del segundo trimestre de este año, cuatrimestre porque era en abril. El tema es, digamos, el nivel de malo de la noticia, si es muy, muy mala o si es algo manejable y que dentro de este contexto en donde se recibió un panorama económico bastante complicado, entendido dentro de ese contexto, no implique una catástrofe. Yo creo dos cosas. Primero, depende de cuán cerca del 6 esté. Si es más 5,5, si es más 6, es Claro. fundamental. Y en segundo lugar, la interpretación del 3 vieron que es bastante flexible. Algunos dicen puede ser un 3,9, o sea, Sí, puede sí, ser él casi decía un 4. 3 adelante. Puede ser un 4 o casi 4. Es forzado, digo, es una meta muy exigida, pero yo insisto, nosotros tenemos que lograr que Precios Justos tenga un mayor nivel de cobertura y que se cumpla el abastecimiento. Porque hay otro capítulo que yo no lo estoy comentando ahora, pero lo comenté en la primera columna cuando arrancamos la fórmula, que es, tenés un abastecimiento de entre el 40 y el 50% en gran parte de los productos. Por ende, si vos no lo encontrás, convengamos que no es un precio real. Así es. Hoy en día ya cuando uno habla con gente del Ministerio de Economía, casi no dicen más lo del 3 adelante, y el objetivo creo que es otro ahora, es mantenerlo en la franja entre el 4 y el 5 todo el año, ir llevándolo cada vez más cerca del 4. Eventualmente puede haber algún mes con un 3 adelante, ya llegando al invierno, pero que no se vuelva a disparar y sobre todo evitar el serrucho, que es lo que viene pasando en realidad ya desde hace un año o más, que es 2 meses que baja, 3 meses que sube, 2 baja, vuelve a subir, pega un pico. Entonces eso lo que no da es algún tipo de perspectiva, porque si vos tenés 5, 4,9, después 4,7, después 4,6, quizás no llegás a tener un 3,9, un 3,8 antes de mitad de año, pero se va viendo algo más parejo. En cambio, si vos tenés 5, después 5,6, después 4,7, después 6, después 7, después... Entonces se pierde un poco eso y eso estimula paritarias más altas porque justamente no hay una certeza de cuánto te va a dar y entonces los trabajadores quieren cubrirse, estimula remarcaciones porque los empresarios quieren cubrirse, mayor incertidumbre siempre es un peor escenario para el quien gobierna. Bueno, develaremos el misterio en los próximos días y veremos cómo evoluciona todo. 3 minutitos ya nos separaron de las 9:30. Nos toca una tanda acá en La Fórmula, pero hasta las 10 de la noche seguimos en vivo en el Destape, así que no se muevan de ahí que ya venimos. ...23 para las 10 de la noche... ...seguimos acá haciendo La Fórmula... ...en el Destape Sin Fin... ...y vamos a meternos en un tema... sumamente interesante porque la semana pasada se conocieron datos ya oficiales de lo que fue el censo de este año, que actualizó, bueno, un montón de información sobre la población, pero sobre todo sobre la distribución de la población argentina en las distintas provincias. Y ustedes saben que según establece la Constitución Nacional, la representación en la Cámara de Diputados, que es el ámbito donde se representa el pueblo de la nación, tiene que darse de manera proporcional justamente a la distribución
de la población en cada distrito y actualizarse justamente cada nuevo censo. Sin embargo, hace casi medio siglo que eso no sucede y como ha variado la población en distintos distritos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires se ha mantenido estancada o hasta ha decrecido un poco, mientras que en algunas provincias del país ha crecido fuertemente. La verdad es que si hiciéramos caso a lo que dicta la Constitución y a lo que dictan las normas vigentes, la Cámara de Diputados tendría que tener un rostro muy distinto al que tiene hoy en día. Tenemos unas placas para mostrarles más o menos de qué se trataría. Ahí vemos cómo la Cámara de Diputados tiene 257 bancas en total, un cálculo que se hizo bajo el principio de igualdad del voto, bancas según población, hace ya muchísimos años, y que fue distorsionándose con el paso del tiempo, ¿sí? En la segunda placa ahí podemos ver cómo si los resultados del censo 2022 se aplicaran según la Constitución, la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados, pasaría a tener 98. 98 son varias bancas más, son significativamente casi un 40% de bancas más que las que tiene ahora. No es la única provincia que crecería fuertemente en su representación. Tanto Córdoba como Santa Fe como Mendoza tendrían más diputados, mientras que Cava tendría menos, porque su población ha decrecido. Hay otras provincias también del país que se verían beneficiadas. Tucumán debería tener 10 diputados, Salta 8, Entre Ríos 8, Misiones 7 y Corrientes 6 diputados, ¿sí? Y eso según los datos aplicados. Chaco 6 sigue la condición, Santiago del Estero 6, y acá empiezan algunas provincias que perderían diputados. ¿Por qué? Porque no estaríamos teniendo en cuenta una cláusula que tiene la ley actual vigente, que además es un decreto ley de la dictadura, que dice que cada provincia tiene que tener la cantidad de diputados que le corresponden por su población, más un adicional para que ninguna provincia tenga menos de 5 diputados, y de esta forma las provincias, si se siguiera una interpretación estricta del texto constitucional, tendríamos provincias como San Juan, Jujuy, Río Negro, que perderían diputados, ni hablar de las que menos población tienen, como por ejemplo, si vamos a la última placa, o a la anteúltima placa, Neuquén, Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca, y las que le siguen, que son La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Todas estas provincias hoy tienen 5 diputados, deberían tener menos. Ahí hay un problema donde entran en juego en realidad, o entran en contradicción, dos principios, ¿sí? Por un lado, el principio de proporcionalidad en la representación, porque hoy, cuando la provincia de Buenos Aires tiene 70 en vez de 98 y Tierra del Fuego tiene 5 en lugar de 1, que sería lo que daría una fórmula proporcional, lo que significa es que a la hora de elegir diputados el voto de un fueguino vale varias veces más que el voto de un bonaerense, y eso está contrario al principio de una persona, un voto, que es básico en la Constitución. Pero por otro lado también es cierto que hoy en día el peso de la provincia de Buenos Aires ya es muy importante, de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo del centro del país, y lo que se debería buscar es una representación más federal o una organización más federal de la Argentina. Bueno, esto no se soluciona dándole más representantes de lo que corresponden. Lo que se soluciona en todo caso es poblando el país de forma más pareja, generando puestos de trabajo, generando industria, generando condiciones para que la ciudadanía argentina pueda desarrollarse en cada lugar del país y no tenga que venir a hacinarse en el conurbano bonaerense por un trabajo seguramente mal pago, seguramente en malas condiciones, seguramente en la informalidad. Ahí está el contraste entonces entre dos Argentinas, ¿sí? La Argentina que está imaginada por las reglas y la Argentina real que obliga a este tipo de cambios para mantener cierto nivel de equilibrio. Lo cierto es que la verdad es que debería volver a discutirse esto. Más allá de que probablemente la solución ideal no sea estrictamente restringirse a lo que dice el cálculo que acabamos de ver, ni tampoco quedarse ahora. Una solución que proponen algunas personas que están investigando esto, como por ejemplo el politólogo Facundo Cruz, que hizo un informe muy interesante con Mariana Mañasco y Tomás Aguerre, es aumentar la cantidad de diputados, ¿sí?
Obviamente que hoy en día si propones eso van a saltar los libertarios a escandalizarse. Pero lo cierto es que para tener un funcionamiento ideal, según cálculos que se hacen en función de fórmulas de la ciencia política y que tiene que ver con comparar con cómo funcionan parlamentos de otros países, incluso de los que nosotros consideramos desarrollados, Estados Unidos, Alemania y demás, hoy en día la Argentina debería tener para la población que tiene un parlamento más cercano a los 400 diputados, 390 diputados que a los que tiene actualmente, los 257 que tiene actualmente. Eso permitiría tener una representación proporcional mucho más adecuada. Bueno, estamos lejos de tener esa discusión, lamentablemente. Está bueno el debate que en un momento sugeriste de aplicamos la nueva proporción poblacional de acuerdo al censo y representamos la macrocefalia, ¿no? O si legislamos no tocando eso y poniéndole más diputados o respetando una cantidad considerable de diputados en provincias con poca población, pensando para adelante. ¿Cómo haces para cambiar la legislación? Es como mirar para atrás o mirar para adelante con el espejo retrovisor. La segunda me parece de cualquier manera difícil. Sí, este es uno más de una serie de debates de fondo que la Argentina debería darse y que en estas condiciones políticas no se pueden dar. Y aprovecho esto y como remate ya de esta sección, cada vez escucho más dirigentes que plantean la necesidad de discutir una reforma constitucional y dejar atrás la constitución neoliberal del 94. No hoy, no mañana, porque todavía no estamos listos, ¿no?, en este contexto de megapolarización, pero creo que en los próximos años Argentina va a tener que discutir ese tema. Bueno, veremos. Ahí lo tira Lantos, también lo tiró Cristina en algún momento. Lo tiró Cristina y sí, lo lo dice tiró cada por vez el más. Consejo de la Magistratura, creo que por la figura de la jefatura de gabinete también. Sí, pero el tema de los recursos naturales también es un tema que se tiene y que los discutir. recursos naturales. Sí, hay muchas Son debates cuestiones. que cada tanto vuelven. Lo cierto es que la Argentina del 94 no es la Argentina del 2023, ¿no? Han cambiado muchísimas cosas en muy poco tiempo. Probablemente en algún momento ese debate empiece a ganar un poco más de fuerza, así como lo está haciendo ahora el debate por el Poder Judicial, que hasta hace un año y medio probablemente nadie se lo imaginaba como una discusión potente en enero y febrero cuando está todo el mundo de vacaciones. Así es, como dijo el filósofo contemporáneo Reinaldo Merlo, hay que ir paso a paso. Paso a paso. Bueno, paso a paso nos vamos a una tanda y quédense que todavía nos queda más la fórmula hasta las 10. Últimos 14 minutos de programa, nos metemos con una de las cuestiones que me parece que no hay que olvidar y que se empezaron a debatir el lunes con el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, institucionalizando algo que ya sabíamos hace tiempo, que era el plan económico, ¿no?, de la oposición, pero que venía un poco disgregado. Uno tiraba una cosa, otro decía otra, en actos chiquititos, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, ante 20 espectadores en un evento en Misiones. Eran así, ¿viste? También, ¿eh? Sí, en reuniones chiquitas, pero con impacto. Sí, sí, sí. No lo decían en plazas, no lo decían... Algunas cosas se animaron a decirlo en la tele. Es gracioso porque incluso tienen debates entre ellos. Ahora no va a ser candidato a vice con Patricia Bullrich, pero me acuerdo que Alfredo Cornejo en su momento, también en la Bolsa de Comercio de Córdoba, lo que dijo es: tenemos que terminar con este discurso simplista para la tribuna de que ajustando el gasto estatal... lo que hacemos es mejorar la economía de la Argentina, porque es mentira. Si uno mira el porcentaje de cuánto se invierte o se gasta en los tres poderes del Estado en su conjunto, es muy poquito, ¿sí? Entonces, ahí medio que se estaba peleando con la propia Patricia Bullrich con una de las propuestas, que es austeridad total en materia de Estado, pero sí lo que dicen es, bueno, es un gesto que hay que tener en cuenta. Pero bueno, lo que ahora plantean es la bomba económica. La bomba económica que plantearon el otro día por escrito. Ahora no se pueden hacer los desentendidos como hacían antes, y que básicamente lo que plantea, en realidad,
una cosa es lo que dice, que es que este gobierno está dejando una bomba económica. Sí. Otra cosa es lo que realmente quieren decir, que es a los bonistas no le renueven los bonos a este gobierno, así la devaluación y el trabajo sucio lo hacen ellos y nosotros asumimos con las manos libres para establecer nuestras políticas de shock. Eso es lo que quiero. Sí, tuvo que salir Hernán Lacunza, que es el gurú económico del PRO, exministro obviamente, y ahora es como el faro que tienen dentro del macrismo en temas económicos, a explicar un poco el comunicado de Juntos por el Cambio y la referencia que hicieron, por qué decidieron poner bomba económica como título de este comunicado. Lo apoya, obviamente. Porque querían traer tranquilidad. Querían traer tranquilidad. No quería parecer golpista, como me dijeron, ¿no? Escuchame. Bueno, lo apoya y lo argumenta. A ver qué dijo Lacunza. Toda la dirigencia pública y privada, subrayo privada, a veces queda un poquito al costado, pero primariamente de los políticos, de no generar esas condiciones de explosión. El cepo es una represión, nadie puede salir de pesos a dólares, una anormalidad. Que puede ser un torniquete para la época, digamos, cuando estás en una sala de terapia intensiva para parar la hemorragia, pero no puede ser una terapia permanente porque te genera una trombosis. Un cepo casi soviético, dejamos a veces adjetivo, aún así no alcanza. Para evitar las explosiones hay que dejar de inflarlo al globo, ¿no? Porque si le metemos cada vez más gas, bueno, un día va a ser tarde. Y ese es, te diría, el excluyente objetivo de la declaración Juntos por el Cambio. Que no explote este año, tampoco el año que viene, pero no podemos seguir pateando los problemas para adelante. ¿Cuántas metáforas que usó? Pero además... Ok, me gusta eso. Perdón. Mintiendo, abiertamente. Dicen no podemos seguir pateando problemas para adelante, el hombre que reperfiló la deuda en pesos, que es la gran pateada de problemas para adelante de la historia. No, me parece que, no sé si le entraron las balas, porque a ellos nunca les entran las balas, pero me parece que necesitaban salir a aclarar que no eran los defensores del caos. Claro. Cuando, bueno, muchos de nosotros logramos mostrar que ese comunicado, que además cuando lo sube el PRO, tenía una bomba que explotaba. Había una imagen animada en donde la bomba explotaba. ¿En qué momento? En el 2024. Si vos tenés un título en pesos y a vos te dice el partido o los partidos de la oposición que en 2024 explote una bomba con chances de ganar, porque es una elección disputada, ¿qué haces con ese título? Lo más probable es que te lo quieras sacar de encima. Entonces, en un contexto en el cual tenés un montón de vencimientos previos a la elección, que obviamente es una tarea que Massa tiene que encarar y que la venía encarando hasta diciembre y muy bien, porque se venía logrando financiamiento genuino, no vía esa emisión del BCRA que compraba títulos por otro lado. Y sin embargo, aparecen estas intervenciones de PRO justo cuando empezaba a funcionar una estrategia de financiamiento más genuina. Sí, y además te agrego algo que deja en evidencia que esto es solamente una trampa para tratar de generar caos económico durante este gobierno, lo cual implica además menos plata en el bolsillo de todos los argentinos. Una cosa, porque ellos dan a entender que si ellos llegaran al poder podrían no renovar esa deuda, no pagar esa deuda, podrían reperfilarla, patearla para adelante o lo que fuere. Y uno, quizás con buena fe, podría decir, bueno, a lo mejor esto es así y están advirtiéndole de buena fe. Y la verdad es que una cosa es hacer un reperfilamiento como hizo Lacunza a 3 meses de volverte a tu casa, cuando ya perdiste la elección o sabés que la estás perdiendo. Y otra cosa es hacerla cuando empezás tu gobierno y tenés 4 años por delante. Si vos reperfilás esos bonos, no volvés a conseguir financiamiento nunca más. Con lo cual, es obvio que no lo van a hacer. Está muy bien tu análisis, porque están no es realista. mintiendo, están jugando, tienen un 4, un 5 y un 10 en la mano y te están cantando vale 4. Sí, no Cuando es lo realista. único que quieren es que te vayas al mazo, que este gobierno se vaya al mazo, es decir, que tenga una corrida y que tenga que ceder los instrumentos de política económica a la oposición. Sí, y es la segunda, la operación es en 2 frentes, creo que hay que vincularlas, porque nosotros tenemos a Carrió denunciando los controles de precios, y tenemos a la Ciudad de Buenos Aires poniendo un 911, que es chistoso, pero objetivamente ocurrió. Y al mismo tiempo, en el mismo mes, te denuncian la estrategia de financiamiento del Tesoro y te denuncian la estrategia de recompra de deuda en dólares del Central, que no es desendeudamiento, pero es una estrategia de reconfiguración del rol del Estado frente al endeudamiento. O sea, hay una estrategia de boicoteo de la política económica
Y a eso le acompañan esta idea de la bomba, con lo cual la lectura es bastante lineal para mí. Yo traje un gráfico, no sé si nos podemos meter en esta anhela, pero es un poco lo que discutió Álvarez Agis estos días en relación a qué estrategia se llevó adelante desde el Frente de Todos cuando todavía Alberto no había ganado, pero casi era presidente después de la primera vuelta, y se lleva adelante una cooperación, dice Álvarez Agis, con Cambiemos en ese entonces. Sí. La Cunza le contestó a Álvarez Agis. Si te parece, escuchamos a la Cunza, después vemos tu gráfico. Vamos. Manuel también con una versión un poco romántica, la de 2019. Después de esa semana tranquila, bueno, obviamente con el reportaje a Wall Street Journal y el fondo salió de la reunión con Alberto muy desahuciado, me llamó y me dijo, no hay forma. No hubo desembolso y otra vez tuvimos corrida cambiaria. Yo lo llamé a Alberto con 2 enunciados, una cada uno, digo, probablemente la elección no la podamos revertir. Ahora, hay 2 bienes públicos que no podemos poner en juego, son los depósitos y las reservas. Cada declaración de este tipo cuesta $2.000 millones. Así que si van a hacer 8 entrevistas así, nos quedamos enteros. Y después de esos reportajes iniciales, un sábado, creo, a la mañana, el presidente actual se le va a decir, bueno, ese $100 a 60 está en valor de equilibrio, por eso se lo expliqué. Si tengo que emitir 400.000 millones de pesos en un mes, que eran los vencimientos de deuda, la inflación se va a ir a 100. No te quiero dejar la inflación en 100. Que sí hicimos, pero no fue una cooperación altruista y romántica como la que comentó hacer Bueno, la versión de la Cunza ahí. Sí, mucho silencio. No solo fue altruista, yo de hecho, tengo una mirada distinta a la de Álvarez Agis. Creo que no solo fue cooperación, sino que fue ayuda. Y por eso quiero mostrar un gráfico, porque lo que dice la Cunza hay que revisarlo. Nosotros tenemos un periodo de, pérdida de reservas muy fuerte hasta que se pone el cepo en serio. El cepo, más o menos, lo ponen ahí a $10.000, hasta $10.000 que se podía comprar. ¿Quién no tiene $10.000 si no me equivoco, para comprar unos dolarucos? Claro, ninguno de los que estamos acá, ninguno de los mortales, ninguno de los que nos están escuchando, y si nos está escuchando un millonario, bienvenido al Destape. Que mande empanadas el lunes. Que mande algo de comida. Digo, se pone un cepo muy light a cambio de una declaración de Alberto de a 60 está bien. Es decir, Alberto le salvó la vida a Cambiemos. Con esa declaración les dio una ayuda fenomenal y a cambio no se hizo la política que se debió haber hecho, porque la política que se debió haber hecho era poner el cepo en serio. Se perdieron entre que se puso el cepo en serio, que fueron los hasta $200, que fue recién ahí en fin de octubre, casi noviembre. Poco antes de las generales. Entre el cepo mentiroso, el cepo light y el cepo en serio se perdieron $7.661 millones. Y yo pregunto... Estamos hablando de casi un mes y medio, ¿eh? Sí. Nada de tiempo. Pero digo, a cambio de una declaración que le permitió a Cambiemos sostenerse sin ser estigmatizado como espacio político que se iba muy mal, no hicieron un cuidado de las reservas como dice la Cunza y se perdieron $7.600 millones. Entonces yo también le pregunto a Álvarez Agis, esos $7.600 millones, ¿cuánta pobreza son? ¿Cuánta falta de recursos son para la etapa que viene de pandemia? Yo ahí creo por lo menos una negociación muy light. Sí, y fíjate lo malo que fue el comunicado de Juntos por el Cambio, malo para la Argentina, malo para cada uno de los argentinos, que hasta Martín Guzmán, que se fue enojado con Alberto, enojado con Cristina y enojado con Massa, hizo un hilo de tweets hace un rato justamente para criticar muy duramente el comunicado de la oposición, que, según dice el exministro, muestra un modo de hacer política que explica por qué nos cuesta tanto ser un país más estable. Generar inestabilidad para ganar una elección nos daña como sociedad, es además irresponsable, falto de fundamentos y está plagado de omisiones vergonzosas. Faltó decirle que son feos y tontos y no se guardaba nada. Insisto, Guzmán no es alguien que hoy esté en buenos términos con el Frente de Todos. Sin embargo, es tan evidente la maniobra de la oposición que el exministro tiene que salir a desmentirla. Además, si le hiciste la ayuda que le hiciste, porque finalmente le topeaste el dólar y había razones, si querés, éticas en relación a cuidar al pueblo argentino que yo comparto, bueno, capitalicémoslo.
me parece perfecta la estrategia en este contexto. Alberto sacó a muchos a criticar a Cambiemos por eso. Me parece perfecta la estrategia de ellos nos quieren desestabilizar y nosotros cuando teníamos la posibilidad, era casi punto de penal, cuando teníamos la posibilidad de hacerlo, no lo hicimos. Yo creo que estuvo bien no hacerlo, pero creo que estuvo mal la negociación. Creo que Cambiemos siguió perdiendo reservas y eso tampoco nos ayudó después como espacio político. Así es. Y solo acoto, que porque ya no tenemos tiempo para seguir escuchando, pero también habló Facundo Manes sobre todo esto, dijo en Perfil, el gobierno hace crecer la bomba, reiterando lo de la bomba, y hay otros que quieren que explote ya. Manes siempre tiene la misma fórmula. Dice, hay unos que son malos de un lado, hay otros que son malos del otro, así que yo me quedo con los malos de este lado. Exactamente. Con los malos malos. Con los malos malos. Con los malos malos. Bueno, le queremos agradecer antes de irnos a una gran oyente y suscriptora del Destape que siempre cuando tiene la posibilidad nos alimenta. Qué Y bien. ahora lo vas a ver, Julia, cuando salgamos porque tenemos sanguchitos de miga de Mica Catering que la pueden encontrar Gracias, Mica. en la Feria del Destape, ¿sí? La encuentran como Mica Catering, también obviamente en las redes sociales, síganla, sigan a los compañeros y a las compañeras que, necesitan el apoyo de todos nosotros para hacer crecer sus emprendimientos. Ella, la verdad, que además de sándwiches de miga, tiene una variedad increíble de morfi para lo que ustedes necesitan. Si necesitan algún evento, la contactan con unos días de anticipación y ella va a estar ahí al pie del cañón, sanguchito de todo tipo, copetín, de todo te hace y le agradecemos un montón porque hizo muy feliz a la producción en las arduas horas de trabajo Mirá lo previas. sonrientes que están. Están todos sonrientes y festejando del otro lado porque morfaron mucho sanguchito de miga, pero nos trajo tantos que hay un montón más acá esperándonos a nosotros para salir del aire Vámonos y comer. entonces, Así chau. que me parece que nos vamos. Se van a quedar con la burrada ganadora del día. Dale. que, Claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál querían ustedes? A mí me gustó Iglesias. La iglesia me gustó. Porque Yo me no parece intenté un... mucho con la La iglesia, pero iglesia creo que me la gustó. gente eligió otra. La gente eligió otra porque nosotros no tenemos poder de lobby. La burrada ganadora del día es la de Eduardo Feynman. Hoy es jueves, mañana no venimos. Yo les informo que el lunes arranco vacaciones, chicos. Ah, bueno. Así que Buen viaje. nos vemos acá a 3 semanas por mi parte, pero ustedes se quedan. Sí, por supuesto. Mañana igual sí nos vemos Sí, en a la Navarro mañana. 20-23 a la mañana y a partir del lunes a las 8 de la noche retomamos acá la fórmula. Buen fin de chao. Chau, chau. Cristina, le dije al chat, ¿me haces un poema sobre Cristina Kirchner? No, tenés la idea fija. Cristina, líder fuerte y valiente, su voz se escucha en el continente. Pará. No le aclaraste si le estaba pidiendo de C5N o de La Nación Más. Con determinación lucha por justicia, por una Argentina más igualitaria, ponele. Su amor por su pueblo es incansable, su liderazgo es inquebrantable. A pesar de las críticas y el miedo, ella siempre se mantiene al frente. Con su carisma y su oratoria inspira a la gente a luchar. Cuando uno lee el poema que la inteligencia artificial esta hace sobre Cristina Kirchner, digo, es muy artificial y poco inteligente. ¿Viste? ¿No? Puede fallar también. Puede fallar. Puede fallar. la verdad, la verdad. Sí. Cristina es un faro de la esperanza, una mujer que nos hace soñar. Déjate de joder. Se hizo cuca Es la una- inteligencia artificial. Es una hotelera, no le voy a poner así. Es una hotelera Apareció condenada. la grieta con la inteligencia, sí. Es una hotelera condenada. Lo siento, como modelo de lenguaje entrenado, me esfuerzo por ser imparcial y neutral. Un engaño K. Vos sabés que es un engaño K eso. Tenés la idea fija. Es muy artificial y poco inteligente. Se hizo cuca. Vos sabés que es un engaño K eso. Un país unido por la radio.